Hola, buenas tardes a todos. Ya estoy aquí. Voy 6 minutos tarde, lo sé, perdonadme. Tenemos por aquí a Abel, incluso tenemos luz ya. Abel, Carlos, Enrique, Juan Carlos, Leonardo, Lucía y Moisés. Encantado de saludaros y por favor confirmadme todos que tenéis audio correcto y que puedo empezar con este nuevo seminario en el que vamos a hablar un poco sobre eh, el estudio de la facturación energética, más en concreto la facturación eléctrica. A ver. Buenas tardes, correcto, ok, todo ok, sí, gracias, se escucha bien. Perfecto. Confirmad los que faltéis, por favor, que mientras busco una cosita que os quiero enseñar, que creo que os va a parecer, os va a resultar interesante. A ver, esto es H. P, puntos, contra barra. .com. Tengo confirmación de Abel, de Enrique, de Lucía, de Moisés, de Leonardo y de Carlos. Si no me equivoco, no falta ninguno. Muy bien, de maravilla. No sé, empiezo. No sé si estuvisteis alguno de vosotros el otro día en el seminario, en el cual se produjo un problema, para mi gusto, pues, grave dentro de lo que cabe, pero bueno, sobre todo desagradable, ¿de acuerdo? Porque, pues bueno, de repente, cuando estaba yo ahí contando mis aventuras y desventuras sobre las auditorías energéticas, se, se cortó el seminario. Bueno, ya sabéis que, como os dije al principio, esta es una nueva plataforma la que estamos utilizando para el tema de los webinars, el GoToWebinar, que lo hemos cambiado hace muy poco. Yo era la primera experiencia que tenía con él y en principio pues estaba súper contento, pero pues bueno, como sabéis hubo un problemilla y se cortó la sesión pues porque otro compañero entró en la misma sesión y me sacaron a mí, lógicamente sin darse cuenta y sin saberlo, pero ese fue el problema. Os pido, lógicamente, por la parte que me toca y por la de los demás compañeros que estamos en esta empresa, pues pediros disculpas desde luego porque entiendo que no fue agradable, ¿vale? El quedarnos así con todo el tema medias y que por supuesto, como ya os comenté algunos que me escribisteis a través de la propia plataforma, del propio campus, pues ese seminario se retomará desde el inicio para el que quiera asistir y ya hay algunos que me pedisteis esas guías técnicas que os enseñé en las que me iba un poco a basar o que os quería enseñar. Una serie de enlaces que para la descarga de todas esas guías, porque ya os dije que eran todas de distintas agencias de la energía o de distintas entidades como son el MIDAE, el MINETAZ, etcétera. Y bueno, si alguno más lo podéis necesitar, pues ya sabéis que yo encantado de facilitaros, ¿vale? Bueno, para el tema de hoy, quitamos este rollo del Firefox y para el tema de hoy vamos a hacer una primera introducción a través de lo que tenéis en el propio temario relativo, ¿vale? Que sería un poco una introducción un tanto teórica
Y a continuación os enseñaré pues, la plataforma que os comentaba, que es una plataforma pues, para el estudio de la facturación eléctrica, ¿de acuerdo? Respecto a la facturación eléctrica, pues bueno, tenéis en el temario, en la unidad didáctica número 5, tenéis un poco explicado también en relación al tema de gas natural y demás, pero vamos a ir directamente a lo que nos ocupa, que serían las tarifas eléctricas, ¿de acuerdo? Dentro de las tarifas eléctricas, pues ya veis que tenemos interpretación de una factura eléctrica, pues vamos a ver cuáles son los términos que en una factura que componen una factura y sobre los cuales podremos trabajar para llevar a cabo pues, un estudio de mejora respecto al coste energético y económico relacionado con la facturación eléctrica. Al igual que el otro día os comenté, y creo recordar que hablando del tema de la auditoría, os comentaba que hay medidas de ahorro que pueden conllevar una inversión mínima, ¿de acuerdo? O prácticamente nula, como eran las propias campañas de concienciación del personal, aunque os decía que esas campañas de concienciación tienen el inconveniente, entre comillas, de que es muy difícil testar a ciencia cierta cuál es el retorno o la amortización que vamos a tener, ¿no? Si solo llevamos a cabo esa campaña durante un año, por ejemplo, y tenemos analizado el año anterior, sí que podremos de alguna manera pues asociar el ahorro que se haya obtenido, tanto en energía como económico, lo podremos asociar a esa mejora de las costumbres de los propios usuarios que viene dada por esas campañas de concienciación, ¿no? El típico, pues cuando no estés en una estancia apaga las luces, o el uso más inteligente o lógico de ciertos equipos, ¿de acuerdo? Sobre todo, pues bueno, pues en edificios de oficinas, por ejemplo, pues el suspender o el apagar el equipo cuando no se está utilizando, que incluso hay dispositivos que con un solo botón te hacen esa opción para que no haya que ir, para que no sea la incomodidad, entre comillas, de ir a buscar en el inicio de Windows el suspender, ¿no? Pues es un accesorio que, bueno, puede facilitar esa medida de ahorro, ¿vale? Bien, pues la facturación eléctrica, para no desviarme, la facturación eléctrica sería una de estas medidas que van a conllevar una inversión muy pequeña y sí que sería asociable perfectamente a lo que sería el coste de la auditoría energética. Incluso hay auditorías energéticas especializadas única y exclusivamente en lo que es la facturación eléctrica, ¿de acuerdo? Y ese coste de la auditoría se amortizaría con el ahorro que vamos a obtener, ahorro que se va a obtener en algunos casos, como hablaremos más adelante, sin ningún tipo de inversión o con alguna inversión en equipos, ¿de acuerdo? Hay dos vertientes de ahorro en lo que viene siendo la facturación energética. Hay dos vertientes muy claras de ahorro, que sería, una de ellas es bueno, hay tres en realidad, perdonad. Una de ellas sería la reducción de la potencia contratada. Bueno, más que la reducción, el acondicionar la potencia contratada a la realmente demandada, ¿de acuerdo? Sería más bien esa la explicación, y que la vamos a ver un poco desarrollada a continuación. Otra de las medidas de ahorro que se ha llevado a cabo durante los últimos años en muchísimos locales, industrias, etcétera, etcétera, sería la compensación de la energía reactiva, ¿vale? Es decir, el anular ese componente mediante unas baterías de condensadores. Y por último, otro aspecto con el que podríamos ahorrar en nuestra facturación eléctrica sería el cambio de comercializadora. ¿De acuerdo? Como sabéis, se liberalizó el mercado y aunque hay unas tarifas de último recurso, había unas tarifas de último recurso
habrán cambiado de nombre, pero bueno, aunque existe esa tarifa que es más, bueno, está tabulada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en realidad ahora el mercado libre permite que, entre comillas, cada una de las comercializadoras, que son muchas, puedan proponer el precio que ellas deseen, ¿no? Y que depende de muchísimos factores como en los cuales no vamos a entrar, pero que son pues, la compra de energía en los mercados eléctricos, ¿de acuerdo? Que eso ya es para nota, ¿de acuerdo? Sí que cuando hablamos de este tema, voy a buscar un enlace que me gustaría que conocieseis o que vieseis. Por Red Nacional Eléctrica o Red Eléctrica de España, mejor dicho, por REE, este enlace que veis aquí, hay una, y es algo que se suele estudiar cuando vamos a estudiar lo que sería la compra de energía, pero ya estamos hablando de compra en el mercado, que es la que realizan al fin y al cabo esas comercializadoras que compran un cupo de energía a diario para suministrársela o, a su vez, vendérsela a sus clientes, ¿de acuerdo? Tenéis que saber distinguir lo que es una comercializadora de lo que es una distribuidora, ¿de acuerdo? Las distribuidoras siguen siendo bueno, entre otras, pero siguen siendo las típicas que todos conocéis, que hay unos mapitas en internet que nos enseñan cuál es esa distribución o ese reparto del mercado nacional de la distribución de la energía eléctrica, y siguen siendo pues las que conocéis, que son Iberdrola, Endesa, en su inmensa mayoría, ¿no? Bueno, luego aparte de eso hay una serie de comercializadoras que comercializadora puede llegar a ser casi cualquier empresa que pues, cumpla unos ciertos requisitos para comprar un determinado volumen de energía, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, lo que os comentaba, dentro de Red Eléctrica de España está muy bien que podéis revisar ciertos indicadores y gráficas sobre estadísticas del sistema eléctrico, ¿vale? En los cuales, pues, bueno, por ejemplo, aquí podríamos ver cuál es la evolución de la demanda de energía eléctrica peninsular en teravatios hora en los últimos años, como veis. Y esto hay veces que son indicadores bastante claros de cómo está pues, un poco la economía en el país, cómo está el clima. También el consumo energético está muy asociado a el clima de nuestro país. En cierto modo, en la electricidad está un poco menos relacionado, aunque también pues, sí que hay grandes consumidores de energía para climatización en forma de enfriadoras, bombas de calor en edificios del sector terciario, que representan un consumo energético bastante importante, ¿de acuerdo? Ahí tendríais, pues bueno, distintas, ¿veis? Por ejemplo, como os decía, pues bueno, aquí nos hablan como componentes de la variación de la demanda eléctrica peninsular en tanto por ciento, pues cómo afecta la laboralidad, la temperatura o la demanda corresiva, ¿de acuerdo? Y cómo ha variado esa demanda. Como podéis ver, pues ha ido disminuyendo y en estos últimos años vuelve a aumentar, lo cual parece ser también que puede o podríamos intuir que es un signo de cierta recuperación, ¿de acuerdo? Tendríamos otros valores como máxima demanda horaria, máxima potencia demandada, evolución de la potencia instalada según los tipos de tecnologías, ¿de acuerdo? Para que veáis pues también un poco de qué es o desde dónde se demanda esa energía. Pues como podéis ver en el pool o en el mercado eléctrico, ya desde hace bastantes años la energía eólica tiene una presencia bastante importante y además ya sabéis que las energías renovables, pues eólica y otras renovables que tendríamos aquí en morado, tienen prioridad, ¿no? Esas son energías que no se pueden acumular de ningún modo y que por lo tanto tienen prioridad dentro de
la demanda energética. Primero se les da paso a estas y luego, si hay unos picos que haya que cubrir, pues se cubren con otras tecnologías que pueden ser pues, la del ciclo combinado, cogeneraciones, nuclear, etcétera. ¿De acuerdo? Como podéis ver, pues nos podemos encontrar que tendríamos aproximadamente un 20% de hidráulica, un 7,6% de nuclear, estoy hablando de 2016, lógicamente, aún queda cerca de un 9,5% de carbón. El ciclo combinado, que también está subiendo aproximadamente en 2016 un 25%, la eólica un 23%, un 6,7% la solar, cogeneraciones otro tanto y los residuos pues un pequeño porcentaje. ¿Vale? Eso también son datos que un poco debemos de tener en la cabeza para saber en qué se basa nuestro sistema eléctrico nacional. ¿De acuerdo? Estos mismos datos los podríamos extraer de mensuales, diarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que eso ya sería entrar en otro jardín que no es el que nos toca en este momento. ¿De acuerdo? Dentro de lo que sería una factura eléctrica, como os decía, tenemos unas oportunidades de ahorro. Antes de pasar de nuevo a esas oportunidades de ahorro y desarrollarlas un poquito más, vamos a ver qué es exactamente los términos que nos están facturando, ¿no? Que nos están cobrando. En primer lugar, tendríamos el término de potencia, ¿de acuerdo? Que es la potencia que tenemos contratada por el titular, ¿no? Que tenemos contratada por nosotros. Y que se factura habitualmente en euros por cada kilovatio y mes. ¿De acuerdo? Bien. Además, nos dicen que nos podemos encontrar dos modalidades de contratación. Una que es con ICP o un interruptor de control de potencia, aunque en la actualidad, con la entrada en vigor o con la entrada en el mercado, mejor dicho, de los contadores inteligentes, este equipo o esta protección o este interruptor que nos cortaba por la potencia que teníamos contratada, ¿de acuerdo? Aunque se habla de potencia, pues los interruptores comercialmente o los ICPs se vendían por intensidad, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que pues, en instalaciones monofásicas pues, es tan sencillo como multiplicar por 230 voltios esa intensidad en amperios para obtener esa potencia contratada. Pues como nos dicen aquí, ahí tenéis un ejemplo, un ICP de 40 amperios en monofásica corresponde con una potencia contratada de 9.200 vatios, que es lo que además en el RBT, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se denomina como elevada, ¿no? Como la potencia elevada es la que pues hay una serie de requisitos en los cuales nos podemos englobar o de primeras se contrataba esa cantidad de potencia en edificios de obra nueva cuando no se sabía muy bien cuál era el uso o la potencia que se iba a demandar, pues hay dos saltos de potencia. La básica, que serían los 5.750, que corresponde a un ICP de 25 amperios, y tendríamos la elevada, que serían los 9.200, que corresponden a un ICP de 40 amperios. ¿De acuerdo? En la elevada era para pues, bueno, viviendas de cierto tamaño, a partir de 100 metros cuadrados, si no recuerdo mal, o que van a tener instalación de aire acondicionado, que demanda mayor cantidad de potencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una serie de requisitos. Bien. Asimismo, nos dicen si la instalación demanda una potencia instantánea superior a la contratada, el interruptor, que es un magneto térmico, se abre y deja sin consumo en la instalación. Pues bueno, el ICP que os decía es un magneto térmico, es decir, un aparato que va a saltar por ese incremento de temperatura al fin y al cabo, y que abriría y dejaría sin consumo la instalación. Como os decía, en la actualidad, con los nuevos contadores, este equipo ya no se está instalando, dado que los propios contadores tienen definida la potencia de cada contrato, o sea, del contrato al que están contabilizando la energía que consume ese usuario, y cuando va a pasar de esa potencia, el propio contador es el que corta el suministro. ¿De acuerdo? Y entonces, pues solo tienes que bajar el IGA, que es el interruptor general automático que tienes en el cuadro como elemento principal de corte, que antes estaba a continuación del propio ICP. Solo bajas ese elemento
y lo vuelves a subir, o lo desconectas y lo vuelves a conectar y vuelves a tener suministro. Lógicamente, si has quitado algún equipo consumidor y ha bajado la potencia por debajo de la que tienes contratada. ¿De acuerdo? En otros casos, por ejemplo, vamos a ponernos en el ejemplo que yo suelo poner siempre para entender en qué casos tiene sentido un maxímetro. Un maxímetro, aparte de que son obligatorios a partir de 15 kilovatios, pero bueno, hay otros aspectos o otros, mejor que aspectos, otros sectores o otros tipos de usos que no serían el de vivienda, que bueno, pues si ya sabéis, si se nos salta el ICP, pues bueno, tampoco es que sea de cuestión de vida o muerte, sino que pues no tenemos mayor problema, vamos al cuadro, levantamos y solucionado, ¿no? No estamos llevando a cabo ningún proceso el cual pueda ser susceptible de arruinarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si nos quedamos sin consumo eléctrico, ¿de acuerdo? A no ser que trabajemos en casa y estemos haciendo una cosa súper importante, o yo qué sé. Pero hay otros casos en los que, por ejemplo, procesos industriales o un hospital, por ejemplo, claro, me he ido un poco a unos extremos, ¿no? O bares, un bar mismamente, normalmente, a no ser que sea muy, muy pequeñito, tiene la potencia, se le factura por maxímetro. ¿Qué es este maxímetro? Pues es un elemento que al fin y al cabo tiene dos agujitas, ¿no? Siempre se hace ese símil, aunque en la actualidad ya no ni son así, pero bueno, sí, tiene dos agujitas con las cuales pues una de ellas va variando según la potencia, o sea, va registrando la potencia que estamos utilizando, ¿no? Y otra va quedándose en el punto máximo dentro del periodo de facturación. Es decir, si llegamos a un pico de 10 kilovatios, pues esa aguja y no hemos tenido un consumo o una potencia demandada mayor anteriormente, pues llegará hasta los 10 kilovatios y ahí se queda esa aguja roja enganchada, ¿no? Y esa será la que nos vendrá como potencia demandada por maxímetro en nuestra factura, ¿vale? Y que tiene ese sentido, que no nos van a cortar la potencia que estamos demandando, sino que nos dejan demandar pues, sin un límite en realidad, pero nos dejan demandar toda la potencia que necesitemos y que se va a ver registrada con este equipo, ¿vale? De tal manera que no nos dejan nunca sin la disponibilidad del servicio. Luego, bueno, habría que analizar los tendidos eléctricos hasta ese punto de suministro en concreto, tendrían que estar bien dimensionados porque si tenemos una sección que no es la suficiente para ese proceso industrial y le metemos, yo qué sé, 1 mega de potencia, le demandamos en un pico y la sección que hay pues no es la suficiente, pues le podemos pegar un chicharrón a esos cableados importantes, puede ser peligroso, ¿de acuerdo? Pero vamos, los fusibles saltarían. Los fusibles sí que los tendremos en todo caso y saltarían para esas intensidades que pueden ser peligrosas para los cableados, ¿vale? ¿Y cómo se nos factura esa potencia cuando tenemos este sistema de medida de la potencia? En el otro caso es muy sencillo. Nosotros contratamos 5.750 y todos los meses pagamos por 5.750. Aunque tú hayas estado utilizando 3.000. Si ahí tenemos ya una forma de, a pequeña escala, una forma de ahorrar, que se ha dado mucho en los últimos años, dado el incremento del coste de la potencia, ¿no? Otra forma de ahorrar, incluso en viviendas, que es pues, un poco darnos cuenta de cuál es la potencia máxima que podemos llegar a demandar. ¿De acuerdo? Y en muchos casos pues, se ha bajado a 3.000, a 3.200 porque nos dábamos cuenta de que pues eso, no, se ha ido reduciendo la potencia máxima, aunque han aumentado el número de equipos consumidores de electricidad, sí que es cierto que se ha mejorado la eficiencia de esos equipos, ¿no? Una tele, por decir algo, una tele de las actuales no consume ni una décima parte de lo que consumían las antiguas. Parecido pasa para los ordenadores y por supuesto también para los electrodomésticos, ¿vale? Entonces, pues bueno, o sea, sería una manera a baja escala de ahorrar.
optimizar nuestra potencia contratada. Lo que pasa es que ahí, claro, entra también el factor de simultaneidad del uso de todos esos equipos. Pero claro, merece la pena tener una potencia muy sobredimensionada y estar pagando un dineral, entre comillas, al año para utilizar el horno 2 veces al año, por decir un caso extremo. Pues no. Cuando utilices el horno tienes un poco de cuidado de que no estés utilizando otros aparatos que puedan consumir mucha potencia y arreglar. Por ejemplo, el horno con el aire acondicionado no se lleva bien, o etcétera, ¿vale? Bien, asimismo, este sería un poco la tabla que nos definiría cuál sería la potencia que nos facturarían según la potencia máxima que nosotros hayamos utilizado, ¿vale? Y para eso primero debemos de conocer cuál es la nomenclatura, ¿no? O los subíndices en este caso. Pues la PC será la potencia contratada, la Pmax será la potencia del maxímetro y la PF será la potencia facturada, ¿vale? Por lo tanto, 3 casos. Que hemos demandado una potencia inferior a 0,85 por la potencia contratada. Es decir, ponemos un caso concreto. Tenemos contratados 100 kilovatios. Si nosotros hemos utilizado menos de 85, no, y sería fácil de calcular. Si nosotros hemos utilizado menos de 85, se nos va a facturar, hayan sido 50, 30, 20, los que sean, o 84,2, se nos van a facturar los 85, ¿vale? Según esta regla, los 85. Bien. Otro caso, o sea, este sería el caso en el que nos quedamos por debajo de la potencia que tenemos contratada. Nos vamos al otro extremo y dejamos para el final la de en medio. Nos vamos al otro extremo. Tenemos otro límite, ¿no? Aquí estamos entre 2 límites. Uno que sería el 0,85 o el 85% de la potencia contratada y otro que sería el 105%, que sería, pues en este caso, 105 kilovatios. Hemos utilizado más de los 105 kilovatios, ¿vale? Nuestro maxímetro ha definido que a lo largo del mes nuestra potencia máxima utilizada ha sido de 120, por ejemplo. Pues tendríamos que utilizar esta formulita de aquí, la cual, pues para 120 serían los 120 más 2 veces la potencia del maxímetro menos los 105 en este caso. 1,05 por los 100. Es decir, pues 120 menos 105, que serían 15, por lo tanto, nos facturarían 150, ¿vale? 120 más 2 por 15, que serían 30, pues 150. Esa sería la potencia que pagaríamos o la potencia que nos facturarán si hemos utilizado 120. Es decir, nos están penalizando por utilizar de más, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener muy claro cuáles son nuestros rangos de potencia en los cuales nos podemos mover teniendo un maxímetro. Entonces debe de estar muy bien ajustada la potencia contratada a la potencia que realmente vamos a estar utilizando. Y este es uno de los grandes factores de ahorro que se dan en la optimización de una facturación eléctrica. ¿De acuerdo? El ajuste de la potencia contratada. ¿De acuerdo? Incluso hay auditorías que se centran solo en estos aspectos, en este aspecto en concreto. ¿Vale? El otro caso sería si nos encontramos que la potencia de nuestro maxímetro se encuentra entre esos dos valores de nuestro rango, entre los 85 y los 105 kilovatios, porque hemos consumido pues 95, 100, los que sean, nos hemos ajustado muy bien a esa potencia que tenemos contratada, pues la potencia que se nos facturará será la potencia de nuestro maxímetro. ¿Vale? Sin más. Esto, claro, nos da la oportunidad de ahorro en tanto en cuanto que, pues en tanto en cuanto, siempre que haces una auditoría energética de la facturación eléctrica, tú pides 1, 2 o incluso 3 años dependiendo del rango de potencias contratadas de la entidad del cliente, ¿no? Del volumen de energía que demanda. Y vas a analizar para todos esos meses, a través de un Excel o de distintas aplicaciones, puedes analizar todas esas potencias, ¿no? Vas a descargarte o vas a meter en un Excel todas esas potencias, pues 10, 15, 20, lo que sea, ¿vale? Y eso te va a ayudar a saber durante los últimos 3 años cuál ha sido pues, la potencia media que ha demandado, la potencia máxima que ha demandado, etcétera, etcétera. Si nosotros estamos con ese cliente que tiene contratados 100 kilovatios
Y resulta que, y se dan estos casos a porrillo, no os podéis ni imaginar la de veces, ¿vale? Haceros cuenta de que anteriormente la potencia no se pagaba a nada, o sea, era el término económico. La gente decía, pues bueno, pues si incremento el parque de máquinas que tengo en mi industria, pues en vez de coger 100 kilovatios me voy a contratar 1000, porque total la diferencia es de pagar, estoy haciendo un ejemplo un poco al huevo, pero vamos, la diferencia es de pagar 110 euros a pagar 150. ¿Qué pasa? Que cambió la normativa, cambiaron los precios del mercado eléctrico y empezaron a pegar unos palos, entre comillas, muy gordos por la potencia de la que se disponía, ¿no? Entonces pasaron de pagar pues esos 150 euros que os decía, de tener 1000 kilovatios, a pagar pues 10.000 euros. Una auténtica barbaridad, un incremento porcentual salvaje. Con lo cual, pues lógicamente ahí se generó también, aunque ya era nicho de negocio, en determinados clientes que tenían muchísima potencia y que sí que se notaba esa reducción cuando había habido una contratación muy alocada, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Más aún en la actualidad ese es un nicho de ahorro importantísimo, ¿vale? Bueno, y por otro lado nos encontramos otro término que sería el término de la energía, ¿vale? Que sería la energía que estamos consumiendo, que la energía que consumimos ya sabéis que será la potencia de la que estamos disponiendo por el tiempo que la utilizamos, multiplicado uno por el otro, sencillo, ¿vale? Queda un último, aquí en este caso, lógicamente, pues la potencia vamos a seguir utilizando la misma, a no ser que reduzcamos la potencia de los equipos, ¿vale? Por ejemplo, en la implantación de iluminación LED tiene la doble vertiente, que en grandes consumidores y cuando son muchísimos pantallas, etcétera, o bueno, en un simple garaje, por ejemplo, hay bastantes pantallas de fluorescentes. Si se hace el cambio a LED, que es un caso que me encontré hace muy poco, que hicieron el cambio a LED, oye, estupendo, habían notado el ahorro una barbaridad. ¿En qué habían notado el ahorro? En el término de energía, ¿vale? Porque el uso se había reducido mucho porque incluso le habían puesto unos detectores de presencia. Entonces, algo que con tecnología de fluorescencia pues no es nada recomendable porque encendidos y apagados reducen muy continuos, reducen mucho la vida útil de los fluorescentes, pero con los LED eso no nos pasa. Entonces, le habían puesto ese detector de presencia y habían reducido tanto la potencia instalada en LED, que eso ya lo sabéis todos, que puede ser pues aproximadamente una quinta parte para dar las mismas condiciones lumínicas que un tubo fluorescente. Luego ya, además, a eso añadirle la vida útil, que es 10 veces superior a la de un tubo fluorescente tranquilamente. Y además añádele que habían reducido las horas de uso drásticamente, ¿no? Porque antes estaban encendidas siempre y ahora solo estaban encendidas cuando se detectaba movimiento de algún usuario. Con lo cual el ahorro ya había sido bastante bestia. Pero yo a qué me refiero, a que no se había hecho una reducción de la potencia contratada. En este caso, pues ya os digo, tampoco era una cosa muy bestia, ¿no? Porque pues habríamos pasado de un contrato de 5.750, se podía haber bajado a uno de 3.200, por ejemplo, tranquilamente. Estaban demandando, pues si demandaban esos 5.000, pues lo que os decía es una quinta parte de la potencia, pues estarían demandando pues 1.000. Se podría haber bajado al mínimo posible. Pero no se hizo y esa oportunidad de ahorro la estaban desaprovechando. Con lo cual, pues bueno, para las distintas medidas siempre hay que analizar. Y es muy sencillo, solo tienes que ver todos los términos que influyen en esa factura, ¿no? Y que pueden parecer muy pocos porque dices potencia y energía. Pero bueno, la energía también está muy relacionada con las horas de uso, etcétera, etcétera. Hay que un poco ir tirando del hilo para conseguir el mayor ahorro posible, ¿vale? Asimismo, por último, nos encontraríamos lo que sería el complemento por reactiva, que ya nos dicen que nos lo encontramos en aquellos contratos con potencias contratadas superiores a los 15 kilovatios y que es una penalización en realidad sobre la facturación básica y que se debe a que ciertos equipos, nos tenemos que ir otra vez un poco
más para entenderlo mejor, a un elemento de mayor entidad, ¿no? Lo que sería una industria, por ejemplo, en la cual, pues ya sabéis que las industrias están plagadas de motores, pues para el transporte de la propia mercancía entre distintas zonas, elevadores, bueno, distintos elementos en proceso que demandan del uso de motores. Pues los motores, para el arranque de los mismos, demandan de este tipo de energía, de la energía reactiva, ¿no? Entonces, esto es un consumo que se ve penalizado porque, bueno, pues es una energía, entre comillas, mala, que no aporta trabajo en realidad y que, por lo tanto, pues está penalizada, ¿no? Entre comillas. Esa energía reactiva, pues bueno, nos viene también definida, el consumo por periodo nos viene definido en la propia facturación y, pues bueno, en kilovoltiamperios reactivos hora nos viene descrito ese consumo y a partir de una formulita, porque no se nos penaliza cuando el uso es medio o es moderado, ¿de acuerdo? Se considera que se puede tener un uso, aunque sea un poco básico, porque también lo tienen los equipos de fluorescencia, también pueden tener un pequeño consumo de ese tipo de energía. Pero no el uso intensivo de ella sí que recibe una penalización que en determinados casos puede ser bastante seria en una comunidad que es la que os comentaba antes, que tenían los LED, que habían instalado los LED, pues ahí nos encontramos pues, solo con los motores que tenían las cabinas de extracción del garaje y las bombitas que tenían para la sala de calderas y los ascensores, pues tenían una facturación de unos 1.200, 1.500 euros al mes, pues aproximadamente 100 euros eran relativos al uso de energía reactiva, lo cual pues, ya supone un porcentaje bastante importante. Y que con una sencilla instalación de instalar en paralelo, o en serie, depende de los casos, instalar una batería de condensadores, ese elemento se ve reducido drásticamente y el factor de potencia se aproxima al 1 y, por lo tanto, la penalización desaparece, ¿vale? Este es un tipo de medida que ya os digo, se ha llevado mucho a cabo, sobre todo en industrias, porque pues, bueno, son equipos que no son nada caros y que tenían una amortización muy rápida. Pues en el caso de esta comunidad que os comentaba, pues la batería de condensadores que podían necesitar no superaría los 1.200 euros instalada y lógicamente, pues en cerca de un año o casi menos de un año podría haber sido amortizada. ¿De acuerdo? Bien. Estos serían los términos. Aquí tenéis un poco desglosado cómo se sacaría las penalizaciones, etcétera, ya lo veremos, ¿vale? Ahí tenéis lo que sería una factura eléctrica real para un producto, una tarifa de 3 periodos, ¿de acuerdo? Luego nos podemos encontrar dentro de la facturación eléctrica, a grandes rasgos, tres sectores o 3 tipos de suministro, mejor dicho, 3 tipos de suministro. Dejadme un segundo que voy a buscar. Aquí. Os quiero enseñar una aplicación también en la cual bueno, pues ahora no la encuentro. Vaya proceso. Bueno, aquí tenéis una serie de guías que considero que os pueden resultar muy interesantes, ¿vale? Dentro de lo que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que sería un poco el ente que pone orden
en este jaleo, porque esto del tema de los mercados eléctricos es un jaleo que no os podéis ni llegar a imaginar, ¿vale? Y tenéis una serie de guías que creo que os pueden resultar muy interesantes si tenéis que hacer algún tipo de trabajo de este tipo, o pues, si vosotros mismos queréis un poco cambiar de comercializador, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí viene desglosado, no voy a entrar porque si no nos podemos morir. Y lo que yo os quería enseñar era esto. ¿Veis? Aquí tenéis un comparador. En tiempos esto estaba dentro de la Comisión Nacional de la Energía y yo ese comparador lo he utilizado para auditorías. Hasta que di con esta aplicación que os enseñaré ahora bueno, que tiene ciertas ventajas indudables, ¿no? Pero este comparador en tiempos a mí me fue de lujo. Los datos que te pedía, pues los tienes en la propia factura, pero bueno, que los veáis, pues lógicamente el periodo de facturación, el tiempo, lo que decíamos, durante qué periodo de tiempo nos han facturado. Y si venía aquí también era por enseñaros para que vieseis los tipos principales de tarifa o de peaje de acceso que le denominan, de suministro, dentro de lo que serían las tarifas 2.0, ¿vale? Aquí ya veis que nos dicen, pues, para clientes acogidos al precio voluntario, para el pequeño, estos peajes pueden ser pues, el 2.0A sin ningún tipo de discriminación horaria o general. Luego entenderéis a qué se refieren, ¿vale? Bueno, la discriminación horaria, al fin y al cabo, no son más que unos periodos de facturación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que por la variabilidad del consumo energético durante el día, si tuviese una pizarra os haría un dibujito que se entiende mucho mejor, pero os lo explico y si luego queda alguna duda, pues me lo transmitís. Que, por cierto, hablando de dudas, aquí veo que alguien me ha escrito algo. Hoy que te cobraban una recarga cuando consumías bastante menos de lo que tenías contratado. Carlos, ya sé que tarda mucho en verlo, bueno, 13 minutos. Déjame que siga y al final de la sesión hacemos turno de preguntas y atiendo a esta y a todas las que hagan falta, ¿vale? Bueno, como os decía, sí, eso es. Tenemos con discriminación horaria, ¿por qué? Pues porque la electricidad no solo varía a lo largo de todo el mes su precio, como os he dicho, en los mercados eléctricos se compra la energía a diario y depende de ciertos factores, como habéis visto, pues de la temperatura, pues lógicamente tiene una determinada influencia y por lo tanto el clima, las distintas estaciones del año, no se consume igual en verano que en invierno, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues por todas estas cosas que habéis visto de los cambios horarios, tema de iluminación, las horas de luz natural o menos, etcétera, etcétera, todos esos factores influyen, aunque nos pueda parecer que es algo que está un poco así lejano, pero ya os digo que todo esto influye y por lo tanto la compra se hace, ya os digo, al diario. Entonces, lo que pasa es que nosotros no nos enteramos porque a nosotros nos lo traducen en un contrato sencillo, entre comillas, porque ya sabéis que la factura también parece un Cristo o muchas veces requiere de una cierta explicación. A nosotros nos lo traducen en mes a mes, ¿no? Cuánto hemos consumido al mes y tal. Pero ellos, los comercializadores y etcétera, van comprando al mercado eléctrico a diario. Bien. ¿Cómo varía el consumo eléctrico a lo largo de un día? Dependerá, lógicamente, del consumidor, ¿no? Pero como os podéis imaginar, hay una gran variabilidad dependiendo de pues, cuál sea ese consumidor. A grandes rasgos, podríamos asumir o aceptar que, lógicamente, por la noche el consumo es mucho menor, ¿sí? Y se va incrementando a lo largo de la mañana. ¿De acuerdo? Se estabiliza un poquito al mediodía y luego sigue incrementando por la tarde, que sigue el proceso productivo en general de todas las fábricas, etcétera. Esto hablo de un día laborable entre semanas, ¿vale? Y llega a unos picos por la noche, que es cuando se supone que estamos todos normalmente en casa, pues, con la familia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya sí que se produce pues otro pico. Bien es cierto que la mayoría de los procesos industriales se han reducido, ¿no?, en las empresas
ya no hay tantos terceros turnos y todas estas cosas, pero bueno, sigue habiendo, pero sí que estamos todos en casa haciendo un consumo más intensivo de la energía eléctrica, porque aparte está la iluminación, porque ya no tenemos luz natural, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, pues hay unos ciertos periodos, ¿no?, de discriminación horaria a lo largo del día. Unos periodos de llano, de base o de punta, que serían los que tenemos en las tarifas de 3 periodos, ¿vale? Aquí estáis viendo las de 2, que incluso hay una que tenemos con 3 periodos, que sería la que denominan de vehículo eléctrico, ¿vale? Y tenemos también la DHA, que sería la que tiene discriminación horaria o nocturna. Como os empezaba diciendo, cuando os empezaba a explicar un poco lo que sería la curva de carga o el perfil de carga, por la noche la electricidad es más barata. ¿Por qué? Pues porque no hay tanto consumo o hay muy poco consumo y hay ciertos elementos de producción que hemos visto que tienen gran cabida en el mercado, como puede ser la eólica, que siguen produciendo. Y esa energía hay que venderla, hay que meterla en el mercado y se convierte en una energía bastante económica al haber poca demanda, ¿vale? Pues eso es la discriminación nocturna, ¿no? Bien, luego además tenemos lo que sería el paso del consumo, que ya sabéis lo que hemos comentado anteriormente, pues la potencia demandada para las horas de uso, el equipo de medida, que pues, normalmente es propiedad de la distribuidora y se le paga un canon mensual por el uso del mismo, ¿de acuerdo? Y los impuestos dependiendo de si estamos en la península de Baleares o en Canarias, Ceuta y Melilla, ¿vale? Pero bueno, ahí tendríamos para un consumo el que nos venía predeterminado cuál sería nuestra facturación. Lógicamente, podríamos meter los datos de una factura que nosotros tengamos en la pestaña anterior, podríamos haber definido pues aquí el periodo que sea, la potencia que tenemos contratada, el tipo de peaje de acceso, los consumos, el coste del equipo de medida, etcétera, ¿de acuerdo? Y le daríamos a calcular y nos daría pues este resumen, ¿no?, de cuál debería de ser nuestro coste. Está muy bien porque aquí nos viene además cómo debería de venir desglosado en nuestra factura, pero que ya sabéis que hay muchos comercializadores que hacen lo que les da la gana y hacen las facturas un poco complejas para que no nos enteremos bien de lo que nos están cobrando. Pero deberíamos de tener desglosado el término fijo, ¿vale?, con la potencia multiplicado por el coste de cada kilovatio al año por los días que se ha utilizado dividido entre todos los días del año, pues nos da el coste del término fijo o de potencia contratada, ¿vale? El coste del consumo. Pues en este caso, ya veis, los kilovatios hora que venían definidos por el coste de cada kilovatio hora, que como solo un periodo, pues tendríamos aquí pues, ese consumo. El impuesto eléctrico que se aplica sobre los dos y el equipo de medida, ¿vale? Otro impuesto que sería el impuesto sobre el valor añadido o IVA y el total de nuestra factura debería de ser este, ¿vale? Y nos dicen, si nuestra comprobación no es correcta, pues deberíamos de buscar cuáles son los fallos y deberíamos de ver si nuestro comercializador es un comercializador de referencia, que son estos que tenemos aquí, ver qué está pasando, ¿vale? Sí, incluso nos dan un teléfono de contacto, etcétera, etcétera, para realizar una reclamación si no estamos de acuerdo. Bien, veamos qué pasa si nosotros le decimos que tenemos una tarifa nocturna. No sé si os habéis fijado, antes teníamos un coste de 0,11, normalmente son 6 decimales. Cuando hablamos de costes eléctricos, hablamos ya de 6 decimales, ¿vale? Al elegir con tarifa con discriminación, veis que nos habla ya de 2 periodos. La potencia se queda en 1, que veremos que en 3 periodos puede haber más de una potencia contratada, y el consumo, pues en este caso nos ha hecho esta variación, pues tendremos un periodo punta y un periodo valle, ¿de acuerdo? Eso hay unos
unos rosquitos que nos dicen punta. ¿Qué serían estos de aquí? Ahí veis que además van a variar según la época del año, en invierno o en verano. Pues en invierno, por centrarnos, el periodo punta, de cuando tenemos dos periodos, nos dicen que va desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 10 de la noche es periodo valle. ¿Vale? En verano nos dice que va desde la 1 hasta las 11. Y a partir de ahí, periodo valle. Bien, ¿y esto en qué influye? Diréis. Pues muy sencillo, ya vais a ver. En periodo punta, si le vamos a desglosar el consumo, en periodo punta nuestro coste es de 0,13, 10, 80. El coste de la energía, de cada kilovatio hora que consumamos. En periodo valle, nuestro coste es de 0,061828. Es decir, respecto al que veíamos antes, que era 0,11, pues para la punta, lógicamente, será mayor, pero para el valle será bastante inferior. Por lo tanto, puede ser interesante. Esta filosofía es la misma que habríamos de aplicar como medida de ahorro para determinados consumidores en los que sí que se pueda modificar de cierta forma sus periodos de uso, ¿no? A ver, hay actividades en las cuales no vas a llegar tú ahí y les vas a decir a un bar, no, en este horario no trabajéis porque es muy cara la energía. Te dirán, venga, chatico, vete a dar un paseo, ¿vale? Pero en algunos sí que se puede llegar a aplicar, hacer unas simples reglas de 3 para ver qué ahorro supondría el cambiar pues esa forma del uso de la electricidad, ¿vale? Como veis, incluso en este caso, que hemos dejado los valores por defecto, si consiguiésemos consumir menos en periodo punta que en periodo valle, pues el consumo global o el coste energético total sería más económico, ¿de acuerdo? Ese sería pues, esa tarifa con discriminación horaria, ¿vale? A continuación, en 3 periodos, ¿vale? Periodos, punta, llano y valle. Vale. Tenemos a continuación otras tarifas, las 3.0, esas ya siempre van con discriminación horaria, ¿de acuerdo? Y en las cuales, pues bueno, nos podemos encontrar o nos vamos a encontrar este tipo de discriminaciones horarias. Como veis, también varían de invierno a verano, ¿vale? E incluso varían también entre los días laborables y los días de festivo, o los sábados, domingos y los festivos, ¿vale? Entre semanas sí que tendremos un periodo punta, que sería SP1, que son las horas en rojo, que son 6 horas al día. En verano serán de 10 a 4 y en invierno de 5 a 11, ¿vale? Y entonces, en esos horarios, la energía nos es mucho más cara, ¿vale? En cambio, en los otros nos es mucho más barata y puede merecer la pena el reducir, ¿vale? Bien. Vamos a ver si os enseño la plataforma que os comentaba. Bien. Bueno, aquí esto no es una factura, ¿eh? Esto es un estudio de ahorro energético de la facturación eléctrica, ¿vale? Mediante la plataforma Energy House, que es una empresa con la que colaboro, que tienen esta aplicación que nos permite hacer estudios, ¿vale? Y en los cuales, pues, en esos estudios lo que hacemos, a ver si puedo reducir el tamaño de esto de alguna manera. Bien, ahí estamos. En estos estudios, pues, que se denominan estudio óptima, lo que hacemos es pues, definir un suministro, ¿de acuerdo? Con una serie de datos y que, bueno, vamos a ver uno creado, perdonad. A ver si puedo, este mismo. ¿Veis? Aquí ya tenemos metidos los datos, esto puede ser en parte confidencial, con lo cual los paso.
Bueno, es una comunidad de propietarios, yo he metido todos estos datos y la ventaja que tiene que solo necesitamos pedir una factura para poder hacer un estudio energético detallado, un estudio del coste eléctrico detallado, ¿vale? Diréis, pero si nos has dicho antes que hay que conseguir el de un año, o por lo menos el de un año. Así es, no he cambiado de opinión. Lo que pasa es que resulta que esta plataforma, una de las grandísimas ventajas que tiene para mi gusto, es que con una sola factura ella tiene acceso a la base de datos y solo con tener el CUPS, el código de identificación del suministro, de ese punto de suministro, podemos saber todos los demás datos. O sea, nos carga directamente todos los datos que tienen registrados, ¿vale? Es decir, estos los habría puesto yo a partir de la factura, esto se ve fácilmente o se puede localizar fácilmente en la factura, pues la potencia contratada, en qué unidades, en este caso 16.400 vatios, los precios que están pagando, ¿de acuerdo? Y los precios, o sea, los precios que están pagando por potencia, perdón, que podrían ser distintos por periodo, en este caso no lo son, y los precios por energía, que como veis sí que son distintos. 0,13 para el periodo punta, llano y valle, o valle y llano, perdón. 0,11 casi y 0,082, ¿vale? Bien, si tienen algún tipo de descuento, que es muy típico tener descuentos en la energía, y la plataforma lo que nos va a dar, lo que nos va a facilitar es esto, ¿veis? Una vez le hemos metido esos datos, de repente te dice, ¿quieres cargar los datos de este punto de suministro? Sí, adelante. Y te facilita de todas las facturas que tiene registradas, pues en este caso que se hizo a principio de año este estudio, te va a descargar todos los consumos que tiene, o sea, todas las facturas, perdón, que tiene. Que serían, pues en este caso ya veis que son pues 23 facturas disponibles a fecha del 16 del 1 del 2017, en las cuales nos va a dar los datos, ya nos dice que son reales y esto está contrastado con otras facturas en casos que hemos pedido más factura. Están contrastados y nos va a dar los consumos en periodos punta, valle y llano y los maxímetros, que es muy importante también para todos esos periodos. Entonces, aquí tendríamos muy fácil el ver ese ahorro que os comentaba en potencia, ¿no? ¿Cómo sería ese ahorro en potencia? Pues aquí descargaríamos estos datos o los pasaríamos a una Excel porque no nos da unas medias, ni nos da unos máximos, ni nada, aunque son fáciles de analizar y de localizar. Como podéis ver aquí, el maxímetro nos está registrando 5 kilovatios durante pues, prácticamente casi un año, ¿no? Excepto en marzo de 2000, bueno, periodo de 16 de febrero a 16 de marzo de 2016, en el cual sí que se produce un pico en el periodo valle, ¿no? Un pico de 8 kilovatios y sí que aumenta un poco también el periodo llano llegando a los 6 kilovatios, ¿vale? Si seguimos buscando, encontramos que todas las demás anteriormente eran de 6 kilovatios en 2015. Durante el año 2015, pues prácticamente todas, menos este 5 de aquí, son 6 kilovatios, ¿vale? Bueno, y en septiembre y octubre también tuvimos 5 kilovatios. No sé si habréis visto ya cuál es la oportunidad de ahorro, pero a mí me parece que es bastante interesante, siendo que el coste de la potencia pues, podréis echar las cuentas, pero para cada día pues aún nos puede salir un coste medio majo, que lo tenemos aquí, pero como podéis ver, si tenemos 16,4 contratados, aquí ya sí que no hay que hacer un cálculo demasiado complejo, como puede llegar a pasar en otro tipo de tarifas de 6 periodos, que ahí es un jaleo para optimizar la potencia muy gordo. Y es mejor tener algún colaborador que se dedique única y exclusivamente casi a eso, o que sea de alguna comercializadora, etcétera, que ellos tienen una serie de Excel con macro que te lo pueden hacer, porque ahí ya este jaleo se multiplica por 1.000.000, ¿vale? Pero bueno, aquí que es muy sencillo de ver que si tenemos contratados 16,4 y estamos consumiendo, o estamos más que consumiendo, bueno, demandando una potencia máxima
de 5 kilovatios con un pico de 8. Este pico de 8, por ejemplo, sería el ejemplo con el que podríamos calcular cuál sería nuestra penalización si hubiésemos tenido contratado 5 kilovatios, ¿vale? A ver, si hubiésemos tenido 5 kilovatios, aquí estaríamos pagando solo por los 5 kilovatios, no por 0,85 por 16,4, que serán, pues lo que sea, 14 kilovatios, por ejemplo. O sea, estamos pagando aproximadamente por 9 kilovatios más cada día, ¿vale? Con lo cual, eso es una barbaridad. O sea, estamos pagando un 200-250% por encima de lo que se utiliza en realidad, ¿vale? Cuando se dan estos casos es cuando se ven bien los números para proponer estas medidas de reducción de potencia, etcétera, etcétera, ¿vale? O en este caso, por ejemplo, que tenían distintos contratos, pues combinar todos los contratos en uno y dar de baja determinados contratos que, pues lógicamente también suponen un ahorro importante, pues quitar 3 contratos, pues las potencias asociadas, etcétera, etcétera, y solo había que hacer una pequeña modificación en la instalación eléctrica en la parte del cuarto de contadores, ¿vale? Bien, el resultado que nos genera ese estudio óptima que os decía, pues bueno, aquí lo tenéis ya resumido, ¿no? En cierto modo para un año, pues cuál sería el consumo para cada periodo, la potencia ya hemos visto que es la misma para todas, y qué podríamos o cuál sería el presupuesto que podríamos más o menos esperar para esos datos, ¿no? Pues aproximadamente unos 1.900 euros para ese contrato al año, ¿vale? Y nos hacen distintas propuestas con distintas comercializadoras, que es lo que a mí más me gusta de este portal, que no es de una sola comercializadora, o sea, no vas un poco a un dato, entre comillas, sesgado, ¿no? Es un poco más justo, ¿no? Te hacen distintas propuestas y tú le puedes ofrecer a tu cliente también distintas propuestas, pues porque digas que a Dos Energía, por ejemplo, no los conozco de nada, pero gas natural, pues sí, ¿vale? Es que gas natural aquí sería con un precio indexado, que eso ya es para nota, ya os lo explicaré, pero vamos, al fin y al cabo es que varía según el precio que hay en el mercado eléctrico. Entonces, tomas ese riesgo de que no te van a asegurar que sea este 43,5, pero que podría ser, ¿vale? Pero vamos, si nos fijásemos en el precio fijo, pues nos iríamos a Dos Energía, con la cual pues tendríamos un ahorro casi del 50%, 769 euros de ahorro, lo cual es una maravilla, ¿vale? Aquí nos viene cuál sería el desglose de ese ahorro para los distintos meses, ¿vale? Lo mismo otra vez, pero con coloricos y para las distintas opciones que nos proponen. Y luego al final viene otra tabla que a mí también me gusta mucho, en la cual sí que nos podemos encontrar, pues bueno, ese ahorro donde se produce. Pues ese ahorro, en este caso, que hablábamos de 769, en la parte de arriba se nos queda un poco como que solo es debido a que hemos cambiado de comercializadora, pero no sería así. En este caso, el ahorro grande se produce por los ajustes que le llaman. ¿Y a qué se refieren los ajustes? Pues el ajuste se produce por la reducción en la potencia contratada. O sea, como podéis ver en este caso, el 35% aproximadamente, o 30 y poco por ciento de ese ahorro conseguido se debe a esa optimización de la potencia contratada, que ya os he explicado que podía ser pues casi de 10 kilovatios, ¿vale? Y de la parte de la contratación, de comprar a un mejor precio, de buscar una comercializadora que nos venda la energía más barata, sí que tendríamos un ahorro indudablemente, pero es de aproximadamente un 10%, unos 153 euros en el caso del precio fijo, ¿vale? Eso sería un estudio de ahorro energético. Aquí nos faltaría el estimar o el estudiar la parte de el ahorro por la energía reactiva, que en muchos casos, ya os digo, ya hay instaladas baterías de condensadores y no hay que realizar ese estudio y veréis que no hay una penalización, pero en otros casos, como era este, sí que nos encontramos esa penalización y bueno, ese estudio se hace aparte, es muy sencillito, al fin y al cabo solo es cuantificar con las distintas facturas cuánto es el coste por energía reactiva, ¿vale? Y luego
Lógicamente hay que obtener cuál es el factor de potencia por el que se está pagando o cuál es el coseno de phi y ese valor o con esos dos valores cuánto es la energía reactiva que se está consumiendo y cómo de mala es, ¿no?, ese consumo, que es lo que nos viene a definir ese factor de potencia, pues entraríamos o nos iríamos a un fabricante de baterías de condensadores, que hay bastantes, y tienen sencillo software de cálculo que meten unos pocos datos, nos dicen pues la batería que deberías de instalar es esta, con estos condensadores y su coste es este. Te vas al instalador electricista de confianza y le dices, oye, esto hay que instalar y eso tiene un retorno, ya os he dicho, que muy rápido también. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí un poco lo que sería el estudio de la facturación eléctrica. Es muy posible que se nos queden flecos, ya os digo que este tema es un auténtico mundo. Es bastante complejo, pero creo que hemos visto bastantes cosas en este ratito y que ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición en el campus para cualquier duda que os pueda surgir sobre este tema o cualquier otro de los relacionados con la eficiencia energética, que es el tema que ya sabéis que soy vuestro profesor y que me apasiona, ahí me tenéis y estoy a vuestra entera disposición para ayudaros en todo lo que pueda. ¿Vale? Asimismo, lógicamente, si os surge ahora alguna duda, pues abrimos ese periodo de preguntas que, bueno, ya estaba abierto de antes, si no me equivoco. No quiero dibujar nada, gracias. Está abierto y ahora no sé cómo te abre otra vez. Ay, mira, qué bien. Vale. Respondo primero a Carlos, que me decía que le cobraban una recarga cuando consumías bastante menos de lo que tenías contratado. Bueno, la recarga por el... No, pues, o sea, no, por consumo, el consumo no es algo que contrates. O sea, tú puedes tener contratada una potencia de 5 kilovatios y tener un consumo salvaje, porque estés utilizando esos 5 kilovatios, un consumo salvaje, entre comillas, para esa potencia. Pero estés utilizando esos 5 kilovatios las 24 horas del día, todos los días del mes. ¿Vale? Eso es un consumo muy bestia. Pero no, en pequeños consumidores no contratas un cupo de consumo. ¿Vale? En grandes consumidores, en tarifas de 6 periodos, etcétera, en naves industriales de proceso que tienen unos consumos salvajes, ahí sí que suelen hacer contrataciones ya mucho más complejas y en las cuales pues sí que se estudia cuál es ese consumo y se omite un poco el tema de los distintos periodos, sino que se da un precio para todo el año, ¿no? Sea cual sea el periodo durante el que se consume. Pero eso ya son contratos particulares entre la empresa comercializadora, distribuidora y el empresario industrial. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a ti, Leonardo, bueno, a ti y a todos los demás que habéis asistido. Ya sabéis que para mí es una alegría que vengáis a compartir este rato. ¿Dónde se encuentra el código de identificación del suministro? Dependiendo de la factura, pero en todas las facturas tiene que haber, ¿vale? Y dependiendo de la factura del comercializador. Cada uno los hace de una manera y entonces, pues bueno, te sé decir que en las de Endesa están en la segunda página, en las de Iberdrola en la primera, en la parte superior a la izquierda, tienes que buscarlo. Pero vamos, es que esa es la labor principal de un estudio de facturación. Te están, entre comillas, te están pagando por esos conocimientos que estáis adquiriendo y que estamos viendo, del saber ver dónde están esas oportunidades de ahorro, pero también te están pagando por esa labor de inspector gadget y de saber encontrar esos datos, ese CUPS, esos datos del maxímetro, por ejemplo, que nadie los sabe ver en una factura y están ahí, esos datos de consumo de energía reactiva que nadie los ve, sino que solo ven el coste en el desglose y no saben de dónde vienen ni qué factor se ha aplicado ni nada de nada, pero están ahí. ¿Vale?
Chicos, ¿alguna... chicas, sí, y chica, Lucía. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más que os surja? En cualquier caso, ya sabéis, me tenéis ahí a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que pueda. Por lo tanto, si no tenéis ninguna duda más, yo con esto me despido. Ya sabéis, soy Ángel Artero Navarro, vuestro profesor de Eficiencia Energética y Arquitectura Bioclimática, y os mando un abrazo a todos.